nombre es Susana Marcos y soy socio cofundador de People Matters, una firma de consultoría dedicada a mejorar la gestión de las personas, del capital humano en las empresas, a conseguir que creen valor a través de las personas. People Matters fue fundada, me congratulo en decirlo en este momento, hace 10 años. Este año cumplimos nuestro 10º aniversario, dando servicio a nuestros clientes pues desde muchos puntos de vista. Entre ellos el que vamos a tratar hoy, que es la retribución, en particular de un colectivo tremendamente delicado como la fuerza de ventas. Mi responsabilidad dentro de People Matters pues es trabajar en la dirección de la firma y pues desde un punto de vista técnico, con una especialización más orientada a los procesos de gestión de personas y en particular a la retribución, en la cual llevo trabajando pues más de 20 años. La fuerza de ventas es uno de los elementos más importantes, más sustantivos para que una empresa realmente consiga sus resultados, consiga esos ingresos que necesita para seguir sobreviviendo. Es el canal directo que existe entre la empresa y los posibles clientes o consumidores, y a través de ella les llega pues nuestra imagen como compañía, nuestra ventaja competitiva y también es la fuente de entrada o el origen por donde nos entra información de las necesidades y las expectativas de nuestros clientes. Entonces, si todo es así, es fundamental que la fuerza de ventas esté muy bien enfocada, que sepa muy bien lo que se espera de ella y que acierte en esas expectativas que tiene la empresa sobre los mercados a los que se dirige. Y ese justamente es el objetivo de un programa de incentivos, y en este caso para la fuerza de ventas, el enfocar, el decirle a la fuerza de ventas qué es lo importante, qué es lo que se espera, en qué momento, cómo lo tiene que hacer y cuál es el resultado que sería el adecuado. Entonces, para cualquier colectivo dentro de una compañía, los incentivos son un elemento de gestión, es una herramienta de gestión tremendamente poderosa, pero si en alguno tenemos que acertar es justamente en este, porque estamos hablando de un colectivo que tiene un muy fuerte impacto en la cuenta de resultados actual y futura de la compañía. Yo diría que la clave para acertar en un programa de incentivos es estar muy pegado al negocio, entender que el programa de incentivos es una consecuencia de lo que el negocio espera. Y no al revés, no debe entenderse como una forma de pagar a un colectivo muy especial que reclama este tipo de herramientas, ¿no? Y que es habitual que tengan incentivo, retribución variable, como lo queramos llamar. Tiene que nacer desde el negocio, de lo que espera el negocio, a qué mercado se quiere dirigir, a qué cliente se tiene que dirigir, con qué productos, con qué servicios, con qué política de precios. Ese es el centro de la cuestión. Sin embargo, aunque esto parece muy de sentido común, es probablemente donde menos aciertan las compañías, donde menos foco ponen. Las compañías evolucionan con el paso del tiempo, tienen su ciclo, primero son una startup, después tienen una etapa de crecimiento más o menos larga, una etapa de madurez, y en cada una de esas etapas vamos a pedir cosas distintas de nuestra fuerza de ventas. Pero no solo eso, no es que solo la compañía cambie, es que cambia todo nuestro contexto. Cambian los mercados, entran nuevos competidores, entran productos que compiten con el nuestro, las circunstancias macroeconómicas pues también se modifican y ahora mismo lo estamos viendo. No es lo mismo hacer negocio ahora y pedir a la fuerza de ventas que venda ahora que hace 8 o 10 años. Entonces el programa de incentivos tiene que ajustarse a ese contexto interno y externo y dar una respuesta que verdaderamente siga enfocando a la fuerza de ventas en lo que es importante, lo que va a hacer que traigan los ingresos, que aumente ese volumen, que se mantenga el margen o que crezca el margen o que no se pierda margen y bueno, pues a través de mensajes muy claros diciendo, bueno, pues por esto te voy a pagar y por esto otro no. La tentación cuando se diseña un programa de incentivos para la fuerza de ventas es incorporar a muchísima gente, todo aquel que pensamos que puede estar ayudando a que nuestros clientes compren más y mejor, pues solemos listarlos dentro de los tipos de puestos o las personas que deberían recibir un incentivo comercial. Y ahí pues ponemos los puros comerciales, los que realmente venden, pero también ponemos los que preparan las propuestas, o los que atienden las llamadas, o los que proporcionan después el servicio, o la gente que diseña el producto. Entonces, probablemente todas esas personas o todos esos puestos
pueden ser incentivados de alguna manera. La retribución variable, como decía antes, es una herramienta de gestión poderosísima, pero un programa de incentivo para las ventas, para la fuerza de ventas, tiene que ser eso, y tiene que centrarse únicamente en aquel colectivo que vende. ¿Y qué es vender? Bueno, pues tener la capacidad y la habilidad para persuadir a un cliente de que saque dinero de su cuenta para meterlo en la nuestra. Entonces, si ese elemento de persuasión no se produce, no es responsabilidad de una determinada posición, podemos decir que no es adecuado para ellos. Y sin embargo, es otro de los grandes pecados que cometemos a la hora de diseñar o implantar este tipo de programas. Entonces, sí, para mucha gente, pero si queremos hacer incentivos de ventas que son muy delicados y tremendamente potentes y están bien diseñados, deberían ser únicamente para esos puestos que tienen esa capacidad, esa habilidad para persuadir al cliente. Bueno, pues como en todos los programas de retribución, pues es necesario entender primero cuál es el contexto en el que nos movemos. Como decíamos antes, deben estar al servicio del negocio y del tipo de cultura también, no lo he mencionado antes, pero es muy importante también fomentar determinados comportamientos o determinadas formas de hacer negocio. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, un buen análisis, un buen diagnóstico de dónde estamos, de dónde nos movemos, de con quién competimos, del tipo de profesionales y de perfiles que tenemos. Entonces esto, como decía, es una consecuencia de... Y todo eso que ocurre antes en la cadena que da lugar a la consecuencia, que es el programa de incentivos, tenemos que conocerlo a la perfección. Cuál es nuestra estrategia comercial, cuál es nuestro modelo comercial, cuál es nuestro proceso comercial, cuál es la estructura, cómo está diseñada la estructura organizativa para dar respuesta a todo eso que hemos visto antes y que los puestos, bueno, pues están adecuadamente diseñados. Aquí nos encontramos también cuando trabajamos en este ámbito, que es uno de los temas en los que las empresas deberían invertir un poco. ¿Por qué? Porque los puestos comerciales habitualmente están muy contaminados con tareas que no son de pura venta, ¿no? Les hacemos dedicar mucho tiempo pues, a moverse, a viajar con territorios grandes o a llenar los datos de un CRM, ¿no? de un software, un programa preparado para hacer seguimiento de clientes y todo eso. Está bien, son herramientas, pero no son venta en sí. Vender es traer ingresos y traerlos con la máxima rentabilidad posible. Entonces, muy importante empezar por ese análisis, por ese diagnóstico, porque vamos a descubrir muchas cosas que son necesarias para hacer un buen diseño y reforzar lo que se espera, pero también donde podemos encontrar algunos errores, porque un programa de incentivos no subsana errores que se produzcan antes en la estrategia comercial. Entonces, a partir de ahí, tenemos que trabajar puesto a puesto, entendiendo que cada uno tiene una responsabilidad distinta y seguir la misma cadena de trabajo, o las mismas fases de trabajo que seguiríamos para cualquier otro tipo de retribución variable. ¿Qué objetivos persigo? ¿Qué métricas voy a utilizar? ¿Cuál va a ser el periodo de vengo y abono? ¿Se va a pagar cada 3 meses o cada 6 meses o cada año? Todo eso depende de mi negocio. Y finalmente, yo diría, una fase muy importante también en cualquier diseño en general, pero en este en particular es una magnífica etapa de implantación. E implantar no significa escribir un buen documento y hacer una buena presentación PowerPoint. Implantar significa que los comerciales entiendan bien cuál es la lógica de negocio que hay detrás de ese nuevo plan de trabajo, de ese nuevo programa de incentivos, que sepan qué herramientas van a tener, de qué herramientas van a disponer para hacer un buen seguimiento de esas ventas, que les dé feedback inmediato, lo más inmediato posible, sobre cómo van, voy bien, voy mal, voy consiguiendo mis objetivos, etcétera, etcétera. Y luego también hay otra serie de elementos que son muy particulares de los programas para la fuerza de ventas y que no encontramos en otro tipo de programas de incentivos, que están no relacionados con la retribución en sí, pero que son imprescindibles. Por ejemplo, el reparto de territorios o del tipo de productos de los que me hago cargo, a quién asigno el crédito de la venta. Muchas veces no es nada fácil decidir porque cada vez trabajamos más en equipo, o ventas de ciclo largo, con lo cual no sabes quién trajo al cliente, quién pues le convenció y finalmente quién le hizo firmar el contrato, ¿no? Entonces todos esos elementos son cruciales en un diseño de un programa de fuerza de ventas porque pueden dar al traste con todo lo demás y eso tiene que funcionar muy bien. En un diseño tienen que participar muchas personas, muchos perfiles diferentes.
Y la riqueza de un buen diseño está justamente en eso, en que se vean distintas perspectivas, distintos puntos de vista de las distintas áreas del negocio. Sí, en general, efectivamente, los programas de incentivos para la fuerza de ventas suelen estar en manos de la dirección comercial o la dirección de ventas. Y es natural que sea así, es el propietario, es finalmente quien lo va a vivir, quien lo va a implantar y quien va a ser responsable de que finalmente el producto se venda y tengamos resultados en la compañía, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de que sea el propietario, digamos, el cliente para el que trabajamos, necesitamos poner muchas perspectivas encima de la mesa y distintos inputs. Tenemos que saber qué dice marketing, qué productos le interesan, en qué momento, con qué márgenes, con qué posibilidades de negociar precios o distintas condiciones. Tenemos que poner a finanzas también. Finanzas tiene su palabra seguramente contraria a la anterior, ¿no? Entonces, también tiene que formar parte de la mesa de diseño de ese programa para la fuerza de ventas. Por supuesto, los propios personajes que tenemos en la calle, ¿no? Vendiendo, porque estos nos van a dar un sabor de lo que está ocurriendo, de dónde están sus problemas, de dónde están sus barreras o de cuál es la ventaja que podemos utilizar para que tengan más fácil vender. Y por supuesto recursos humanos. Recursos humanos de alguna manera tiene que ser el garante de que aquello primero es legal desde un punto de vista laboral, pero además su trabajo es conocer el comportamiento humano y cómo reacciona ante los distintos elementos que ponemos encima de la mesa para que su conducta vaya por una vía o por otra, ¿no? Entonces, incluso os diría que el departamento de sistemas, porque si tenemos una fuerza de ventas que es compleja, que es grande, pues tomar nota de cómo van las cosas simplemente con una hoja de Excel se vuelve francamente complicado, ¿no? Y además hace que pierda credibilidad el propio programa. Entonces, tener también metido a sistemas desde el principio, quizá con voz y con menos voto, pues también es una buena idea, ¿no? Para que nos salga el mejor programa posible. Pues primero, lo he mencionado antes, para mí hay una muy importante y es entender que no es un elemento para pagar, que no es un elemento para que tengamos unos salarios parecidos a los que tienen nuestros competidores, sino que es una herramienta de gestión del negocio al servicio del negocio. Es decir, estamos para tener dinero convertido en salario, en retribución, que va a dar mensajes sobre lo que es importante a un colectivo que es el responsable de traer los ingresos a la compañía. Qué productos son importantes, a qué mercado se tienen que dirigir, a qué velocidad, qué es lo que pueden negociar o no, etcétera, etcétera. No es el único elemento, pero es un instrumento tremendamente potente, ¿no? Y especialmente en este colectivo muy acostumbrado desde siempre a moverse, a movilizarse y a ser reforzado por una retribución variable que en muchos casos supone una parte muy sustantiva de sus ingresos. Entonces, para mí ese sería la primera lección aprendida. La segunda lección aprendida tiene que ver con acertar o asegurarnos de que efectivamente todo lo que ocurre antes de que paguemos lo hemos entendido bien, lo analizamos bien. Y entender también bien cuál es la estructura organizativa que da soporte a todo ese modelo comercial, porque si eso no está bien definido, no está bien alineado, no está bien pensado, vamos a tener problemas después con la incentivación. Muchas compañías olvidan todo esto y dejan que sus programas de incentivos para la fuerza de ventas tengan 5 años, 6 años, 10 años de existencia sin haber cambiado gran cosa. Hacen pequeños reajustes, ahora meto un producto más, ahora subo un poquito, ahora saco estos, pero eso no es suficiente. Un buen programa de incentivos para la fuerza de ventas tiene que rehacerse todos los años. A lo mejor para decir, bueno, pues lo mantengo como el año pasado, pero me lo he estudiado de principio a fin, desde el diagnóstico hasta la implantación. Y eso también es una gran lección aprendida. Y por añadir una última, no se puede poner en manos de cualquiera. No es, como decíamos antes, suele ser coto privado de las direcciones comerciales. Está bien que sean los propietarios, pero deben asesorarse por gente que técnicamente esté bien preparada para trabajar con retribución en todos sus sentidos.
desde dentro, desde fuera, desde el comportamiento, desde la legalidad, desde el impacto en la cuenta de resultados, hoy, mañana, desde nuestra capacidad y habilidad para atraer y retener a los mejores profesionales. Esto, bueno, no es fácil conseguirlo, pero es posible. Pero hay que empeñarse en que haya solidez en el equipo que diseña, implanta y garantiza que están dando los resultados un programa de incentivo para las fuerzas de ventas.